Se quedó frente al cadalso, mirando cómo el hombre al que se suponía debía odiar se preparaba para morir por un crimen que no había cometido. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La gente quería sangre, el alcalde quería silencio, pero Willa Hart, ella solo quería la verdad. Atrapada entre el legado de su padre y las mentiras que amenazaban con destrozar su pueblo, tomó una decisión que cambiaría todo, poniendo en riesgo su nombre, su seguridad y hasta su propio corazón. No era solo una historia de amor prohibido, era una lucha por justicia, por tierra y por redención. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, nadie volvería a ser el mismo. Si crees que el valor puede reescribir la historia, deja tu comentario. La verdad siempre termina saliendo. El sol caía a plomo sobre la tierra reseca de Red Hollow, proyectando sombras largas y tristes sobre la multitud reunida junto a la capilla encalada. Los hombres sostenían los sombreros contra el pecho. Las mujeres se secaban las lágrimas con pañuelos de encaje, y los murmullos corrían como viento entre la gente. Pero Willa Hart estaba aparte, erguida, orgullosa, con los ojos clavados en el ataúd que llevaba el nombre de su padre. Su velo negro temblaba bajo la brisa ardiente, pero su rostro seguía inmóvil. Por dentro, sin embargo, se deshacía. Él había sido todo para ella, su ancla, su brújula, su familia. Y ahora descansaba bajo la tierra que había protegido hasta su último aliento. Alguien escupió detrás de ella. «¡Malditos salvajes!», murmuró otro. «Al menos ese demonio Lakota colgará hoy». Las manos de Willa se cerraron con fuerza. Se giró justo a tiempo para ver al alcalde Cyrus Blackthorne adelantarse. Con su cabello plateado engominado hacia atrás, una Biblia en la mano y una falsa pena pintada en la cara, levantó la voz. «Hoy nos reunimos para despedir a un gran hombre y exigir justicia», tronó. «El responsable debe pagar». La multitud rugió. «¡Cuelguen a ese desgraciado!», gritó alguien. Pero Willa ya no escuchaba. Su mirada se había detenido en la figura al borde del cementerio. Kyle Redridge, más alto que los demás, cabello oscuro atado, piel cobriza, ojos tranquilos y filosos. El acusado. No retrocedía ante las miradas de odio. Permanecía firme, desafiante en silencio. Una sola correa cruzada en su pecho, el arco colgando a la espalda. No intentó huir. «No lo mires», susurró Rafe Granger, el sheriff, colocándose a su lado. «No vale la pena». Pero ella avanzó, pasando junto al sheriff, pasando al lado de los dolientes. Cada paso hacia Kyle ardía como caminar sobre brasas. Se detuvo a pocos metros. Kyle le sostuvo la mirada, inexpresivo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Viniste a ver lo que hiciste?». Él no respondió. La rabia de Willa subió con un golpe de calor. «Tú mataste a mi padre», soltó, temblando de furia. «¿Y aún así tienes la cara de pararte aquí como si nada?». Hubo una pausa. Entonces Kyle habló, con voz baja y firme. «No maté a tu padre». A Willa se le cortó la respiración. La certeza en su tono la desconcertó. Pero el enojo volvió, rápido y abrasador. «¡Mientes!», gritó. «¡Mientes y te comportas como si no tuvieras sangre en las manos!». Él dio un paso lento hacia adelante. «La sangre que llevo», dijo, «es de enterrar a mis hermanos. Mi gente muere mientras tu alcalde levanta cercas en tierras que no son suyas». El pecho de Willa subía y bajaba. Y entonces, algo inesperado, lágrimas ardientes en sus ojos, tercas, indeseadas. No era solo dolor, era confusión, ira, y algo más que no podía nombrar. «Mi cuerpo arde», susurró quebrándose. «Y no sé si es por odiarte o por...». Se cayó demasiado tarde. El silencio cayó como un golpe. Un disparo estalló de pronto. Alguien lanzó un tiro al aire. «¡Muévanse!», gritó Rafe Granger. «¡Está escapando!». Kyle giró y salió corriendo.
sus largas zancadas abriéndose paso por la tierra abierta. «¡No se queden parados!», vociferó Cyrus Blackthorne. «¡Atrápenlo!». Varios hombres montaron sus caballos, levantaron sus rifles. Willa observó atónita mientras el caos se desataba a su alrededor. Permaneció inmóvil mientras los cascos retumbaban a su lado, sus ojos fijos en Kyle, desapareciendo hacia el horizonte. Y un pensamiento la atravesó como un rayo, más fuerte que los disparos. ¿Y si están equivocados? La noche devoró al sol sin piedad. El cielo sobre los cañones se volvió negro, perforado solo por el brillo frío de las estrellas. El viento polvoriento aullaba como un lobo herido. Y en algún punto lejano, un coyote le cantaba a la luna. Willa Hart aferró las riendas de Dusty, su yegua, con el corazón golpeándole el pecho. Sus ojos buscaban entre las sombras. Los disparos sonaban detrás de ella, demasiado cerca. Su vestido estaba rasgado, enganchado en la silla. Su cabello, antes arreglado para el funeral, ahora volaba salvaje a su alrededor. No podía detenerse, no quería detenerse. La estaban cazando, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había visto algo que no debía ver. La duda que había germinado en su pecho durante el funeral ya no era solo un pensamiento incómodo. Ahora había echado raíces, y crecía como un nudo extraño entre el miedo, la rabia y algo más profundo que no sabía nombrar. Dusty tropezó brevemente con una piedra suelta, y Willa tiró con fuerza de las riendas para evitar que la yegua cayera. Había crecido entre caballos, sabía montar. Pero aquella noche no se parecía a ninguna otra. Esa noche todo era sobrevivir. El retumbar de cascos volvió a oírse, cada vez más cerca. 4 hombres, quizás 5, voces embriagadas de furia. «¡Por allí se fue! ¡Tráiganla viva! Cyrus Blackthorne la quiere respirando». La sangre de Willa se heló al instante. No intentaban asustarla. Querían callarla para siempre. Un sendero angosto apareció entre 2 rocas afiladas. Giró a Dusty con brusquedad, galopando hacia la grieta donde las sombras se hacían más densas, y la luz de la luna apenas tocaba el suelo. La yegua jadeaba bajo ella, los músculos forzándose al límite. Willa sintió como sus manos resbalaban de las riendas, empapadas de sudor y polvo. Un poco más. Un disparo explotó demasiado cerca. Dusty relinchó con un grito desgarrado y se alzó de golpe. Willa perdió el equilibrio y salió despedida, cayendo de lado contra la tierra dura con un gemido ahogado. El mundo giró como si alguien sacudiera el cielo. Parpadeó, luchando por no perder el sentido. Su visión se volvió borrosa, y lo único que alcanzó a escuchar fue el galope ensordecedor de la muerte que se acercaba. Se arrastró hasta detrás de una roca, pegándose al suelo como si pudiera fundirse con él. Su respiración era corta, rápida, entrecortada. Metió la mano en su bota y sacó la pequeña pistola que su padre, Elias Hart, le había regalado al cumplir 16 años. Una bala, solo una. Los cascos se detuvieron. Demasiado silencio. Willa contuvo el aliento, esperando escuchar pasos, el chasquido de un gatillo, el final. En vez de eso, un susurro rompió la quietud. «Quédate agachada». Ella se quedó inmóvil. «No te muevas. Confía en mí». La voz era grave, serena, familiar. Sus ojos se abrieron de golpe. Giró la cabeza y vio una sombra deslizarse junto a ella. Una mano tocó su hombro con suavidad. Era Kyle Redrich. Su rostro estaba marcado por tierra y sudor. El arco a su espalda, un cuchillo brillando a su costado. Su presencia no la asustó. No ahora. Al contrario. Una extraña calma la envolvió. «¿Cómo?» balbuceó. «Luego», murmuró él. «Tenemos que irnos». Ella no discutió. Sin hacer ruido, Kyle la ayudó a levantarse y la condujo por un pasadizo estrecho entre enormes rocas, tan cerrado que los hombres que la perseguían nunca lo verían si no sabían que existía. Bajaron a un cauce seco, donde las piedras apagaban cualquier sonido de sus pasos. Detrás de ellos, las voces estallaron.
Juro que la vi caer aquí. No pudo desaparecer. Sigan buscando. Pero Willa y Kyle ya se internaban más hondo en el cañón, ligeros, silenciosos, como dos sombras huyendo del infierno. Después de lo que pareció una eternidad, se detuvieron al pie de un pequeño acantilado. Kyle se agachó junto a un tronco caído, apartó hojas secas y reveló un hueco oculto. Señaló para que ella entrara. Una vez dentro, Willa apoyó la espalda contra la fresca pared de tierra. Su corazón seguía golpeando como un martillo. Kyle se sentó a su lado. Respiración lenta, firme. El silencio entre ambos era espeso, lleno de preguntas que ninguno sabía cómo pronunciar. Por fin, Willa habló. «Me salvaste la vida». Kyle no contestó. «No entiendo por qué, nada». Él guardó silencio, como si las palabras no fueran necesarias. Willa lo miró fijamente. «Se supone que debías odiarme. Se supone que eras el enemigo». «No salvo enemigos», respondió él con simpleza. Ella estudió su rostro. Las líneas duras, los ojos oscuros, la boca seria que parecía hecha para decir la verdad y nada más. Había algo antiguo en él, algo que no pertenecía a ese pueblo, ni a esa guerra, algo que hacía que ella quisiera creerle. «Dijiste que no mataste a mi padre», susurró. «Y esta noche me protegiste. ¿Por qué alguien culpable haría eso?» Él finalmente la miró. «Te dije la verdad», dijo. «Tu padre no murió por mis manos, pero alguien quería verlo muerto. Y necesitaba a quién culpar». «Cyrus Blackthorne», susurró ella. Kyle asintió. «Mi gente ha vivido en estas montañas por generaciones. Tu padre, él respetaba eso, nos trató con dignidad. Él nunca rompió los límites», continuó Kyle, «pero otros querían más. Tierra, control, poder». La garganta de Willa se cerró. Ella no podía dejar de pensar en las últimas semanas de su padre, la tensión en su mirada, las reuniones a puerta cerrada con Cyrus Blackthorne, las discusiones que estallaban en mitad de la noche. Recordó también los documentos que él quemó en la chimenea cuando creyó que ella no lo estaba observando. «Lo mataron para quedarse con todo», susurró Willa con la voz hecha polvo. Kyle Redrich apartó la mirada. «Y me culparon para encender una guerra». Los ojos de Willa ardieron. Su padre había muerto por oponerse a la codicia, y ella, sin saberlo, casi había ayudado a los mismos hombres que lo traicionaron. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. «Lo siento tanto». Kyle volvió hacia ella, su tono más suave que antes. «No lo sabías, pero ahora sí». El silencio cayó entre ambos, con el viento silbando entre los muros del cañón. «No tienes que quedarte», añadió él. «Te llevaré de vuelta al amanecer». «No», negó ella firme. «No puedo regresar, no todavía. Estarás en peligro». «Ya lo estoy», respondió sin titubeos. «Intentaron matarme. Creen que sé demasiado». «Lo sabes», dijo Kyle. Ella lo miró, dudando. «¿Y ahora qué?» «Sobrevivir», contestó él. Kyle se puso de pie, sacó una pequeña bolsa de su cinturón y le ofreció un trozo de carne seca y un frasco de agua. Willa los tomó agradecida, sintiendo lo seca que tenía la garganta. Mientras comía en silencio, una calidez distinta la envolvió. No venía del fuego ni de la comida, sino de la presencia del hombre que había arriesgado todo por salvarla. Más tarde, caminaron de nuevo, avanzando hacia lo salvaje. Las estrellas los guiaron mientras cruzaban cauces secos y subían laderas estrechas. Al amanecer, llegaron a una meseta que dominaba el valle. «Allí», señaló Kyle, «hay una cueva donde podemos descansar. Nadie la conoce más que yo». Hicieron un pequeño campamento, un fuego discreto entre las piedras, apenas lo necesario para el frío. Willa se acomodó con las rodillas contra el pecho, mirando las llamas ondear. Kyle, cerca de ella, tallaba algo en un pedazo de madera, sus manos firmes y precisas. «Era cercano a él, ¿verdad?», preguntó Willa en voz baja. Kyle levantó la mirada. «Mi padre»,
continuó ella. Dijiste que respetaba a tu gente. Lo hacía. Era distinto a los demás. Creía en la paz. Willa sonrió con tristeza. Intentó enseñarme eso. Ojalá le hubiera hecho caso antes. Kyle no dijo nada, pero no hizo falta. No puedo dejar de pensar. Ella respiró hondo y lo miró fijamente. Si él confiaba en ti, tal vez yo también debía hacerlo. Él sostuvo su mirada. Ahora lo haces. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio que sanaba. Entonces, un sonido desde arriba cortó la calma. Un clic metálico golpeando la roca. Kyle se puso de pie de inmediato, arco en mano. Willa tomó su pistola, el corazón desbocado. En lo alto de la cornisa, una silueta se recortaba contra la luz del amanecer. Alta, con un rifle en la mano, rostro oculto por el brillo del sol. No habló, no se movió, solo observó. La sangre de Willa se volvió hielo puro. ¿Lo conoces?, susurró. Kyle entrecerró los ojos. No, pero él sí nos conoce. La figura dio media vuelta y desapareció. Ya no estaban solos. El silencio en la cueva se volvió denso, roto solo por el crepitar débil del fuego. Willa se recostó contra la roca fría, aferrándose a la manta de lana que Kyle le había dado antes. Las sombras del fuego bailaban sobre la cara de él, que vigilaba la entrada sin apartar la vista del sendero. Su postura hablaba más que las palabras. No miedo, sino cálculo. Estaba trazando rutas de escape en su mente, escuchando el viento como si pudiera advertirle de lo que venía. «Debemos irnos», dijo Willa al fin. «Lo sé», respondió Kyle sin girarse, «pero no con luz de día. Nos verían antes de cruzar la siguiente cresta». Willa se frotó las sienes. Todo su cuerpo dolía, del golpe, de la caída, del frío. Pero el peor dolor estaba dentro, el derrumbe de todo lo que creía cierto. «Ahora nos están cazando», murmuró. «Ya no eres solo tú». Kyle se volvió hacia ella. «Aún tienes una salida. Puedes volver al pueblo y decir que te obligué». Ella soltó una risa amarga. «¿Crees que se lo tragarían? Después de que escapé, después de que intentaron matarme». Él no respondió. No hizo falta. El silencio ya lo había dicho. Nadie la dejaría marcharse viva sabiendo lo que sabía. Willa buscó en su bolso y sacó el viejo diario de cuero que había pertenecido a Elias Hart. Había estado guardado en su cuarto, intacto desde la muerte de Elias Hart. Willa abrió el cuaderno, pasando las páginas con dedos temblorosos, buscando algo que tuviera sentido. Una hoja en particular llamó su atención. Un dibujo del límite de sus tierras, marcado con un símbolo que no reconocía, una X sobre el campo del norte, fechada 3 semanas antes de su muerte. «¿Qué es eso?», preguntó Kyle Redridge, acercándose. «Mi padre se reunía en secreto con alguien», respondió ella. «Salía de noche, me decía que no lo siguiera. Pensé que era solo el duelo, que estaba dejando que la pena lo consumiera, pero ahora ya no estoy tan segura». Kyle examinó la página, frunciendo el ceño. «Ese terreno no pertenece a tu familia. ¿Es del pueblo? ¿O lo era? Años atrás, un agrimensor dijo que la frontera se había movido por la sequía», explicó. «Nadie le dio importancia, hasta que la tierra empezó a producir plata». El corazón de Willa dio un salto. «¿Plata?», Kyle asintió despacio. «Hay una mina bajo ese campo, pequeña pero constante. Mi gente la usó hace generaciones. Es un lugar sagrado. La cerramos cuando envenenó el arroyo». Willa sintió un nudo en el estómago. «Entonces, Cyrus Blackthorne mató a mi padre para apoderarse de ella. No solo por la tierra», dijo Kyle. «Necesitaba una guerra. Si culpaba a los Lakota, los colonos se unirían a él. Ganaría poder, tomaría más territorio y ocultaría la verdad para siempre». La respiración de Willa se quebró. Todo encajaba. La urgencia en la voz de su padre. Las discusiones con Blackthorne. Los documentos quemados. Él lo sabía.
y murió tratando de impedirlo. Tengo que exponerlo, susurró. Kael se sentó a su lado, tan cerca que Willa sintió el calor de su piel. Lo harás, dijo él. Pero necesitamos pruebas, más que un diario, más que tu palabra. Abrió su propio morral y sacó varias hojas dobladas, descoloridas, manchadas de tinta y sangre, mapas, recibos, un título de propiedad con la firma de Blackthorn y un nombre tachado con violencia. Willa tomó una de ellas. ¿De dónde sacaste esto? De un viejo amigo, contestó Kael. Un comerciante que ya no es bienvenido en el pueblo. Me las entregó la noche en que tu padre murió. A la mañana siguiente, desapareció. Willa miró los papeles. Eran devastadores. Si la gente los veía, si podían comprender lo que Blackthorn había hecho, tal vez todo podría cambiar. Levantó la mirada hacia Kael. Tenemos que volver. Él sostuvo sus ojos y algo pasó entre ellos. Comprensión, determinación, quizá algo más profundo. Volveremos, dijo él. Pero no solos. Partieron al anochecer. Se movían como dos sombras entre la maleza, siguiendo senderos de venado y cauces secos que ningún colono sabría reconocer. El camino era duro, el frío más intenso cada noche, pero Willa avanzaba sin quejarse. No tenía otra opción. Al tercer día, llegaron a una quebrada. Un puente de piedra cruzaba sobre un río alimentado por el deshielo. Al otro lado, entre colinas, se levantaba un pequeño asentamiento de refugios hechos de madera y piel. Kael fue el primero en pisar el puente. Dos guerreros surgieron de entre los árboles, arcos tensos. ¿Quién viene?, ladró uno en la cota. Kael levantó la mano y respondió en la misma lengua. El intercambio fue breve y tenso. Willa, aunque no entendía, sintió el filo contenido en cada palabra. Los guerreros la miraron, luego a Kael, y tras un largo momento bajaron sus armas. «Pueden pasar», dijo uno. Willa lo siguió. Nunca había puesto un pie en un campamento lakota. Niños corrían descalzos entre las chozas. Las mujeres removían ollas sobre fogatas. Los ancianos observaban desde sus asientos, silenciosos, atentos a cada movimiento. El aire olía a humo, a hierbas, a historia. Los condujeron a una tienda larga donde los esperaba una mujer mayor. Su cabello estaba trenzado con huesos y plumas, su rostro marcado por los años y la sabiduría. Kael se arrodilló ante ella, murmurando algo que Willa no pudo escuchar. La anciana la observó un buen rato antes de hablar. «Tú eres la hija», dijo en inglés, con una voz profunda y serena. Willa asintió, sin saber qué responder. «Él habló de ti», continuó la mujer. «El hombre de los ojos bondadosos. Dijo que vendrías». «¿Mi padre?» Willa apenas podía creerlo. La anciana cerró los ojos. «Él estuvo aquí una vez, hace tiempo». Escuchó, entendió. Willa sintió las lágrimas quemándole los ojos. Nunca había conocido ese lado de él, el hombre que cruzó fronteras que otros jamás se atreverían a tocar. «Quiero ayudar», dijo ella, «pero no sé cómo». «Lo sabrás», respondió la mujer. «Cuando llegue el momento, lo sabrás». Esa noche, el consejo se reunió. Kael Redrich fue el primero en hablar, desplegando los mapas y los documentos sobre la mesa. Las voces se elevaron al instante, encendiéndose en discusión. Algunos exigían pelear. Otros temían que más sangre solo trajera desgracia. Willa permaneció a su lado, en silencio, hasta que un hombre la señaló, acusándola de ser una espía. Ella dio un paso al frente. «Mi padre murió por hacer lo correcto», dijo, firme. «No voy a permitir que su muerte quede en nada». «Cyrus Blackthorn cree que puede callar la verdad», añadió. «Está equivocado». Un murmullo recorrió el consejo. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Pero cuando Willa los miró uno a uno, algo se quebró en el aire, como si la duda se diera lugar a algo más fuerte. Al final de la reunión, una decisión se había tomado.
Actuarían juntos. Cuando el bullicio se apagó, Willa se encontró sola junto al río. La luna se reflejaba en el agua, suave como plata líquida. Se arrodilló y lavó sus manos, pero su mente seguía atrapada en un torbellino. «Hablas bien», dijo Kyle detrás de ella. Willa se giró. «No estaba segura de que fueran a escucharme. Lo hicieron porque no hablaste como ellos», respondió él. «Hablaste con el corazón». Ella soltó una sonrisa leve. Ni siquiera sabía que me quedaba algo de eso. Kyle se acercó un poco más. «Tienes más de lo que crees». Sus miradas se encontraron. El fuego entre ellos llevaba días creciendo. Lento, incierto, pero imposible de negar. Kyle levantó la mano y, con una suavidad inesperada, retiró un mechón de cabello del rostro de ella. «No deberías estar aquí», susurró Willa. «Lo sé, es peligroso. Lo sé». Ella tragó hondo. «Y aún así, no quiero estar en ningún otro lugar». Él ya no respondió con palabras. Se inclinó hacia ella, despacio, seguro, y la besó. No fue un beso desesperado, sino uno lleno de respeto, como si tratara algo frágil y valioso. Willa sintió cómo el mundo desaparecía a su alrededor. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra la de él. «Tengo miedo», admitió. «Yo también», respondió Kyle. Ninguno dio un paso atrás. Más tarde, mientras preparaban suministros para lo que vendría, Willa sintió algo moverse dentro de sí. No era dolor ni miedo, era propósito. Por primera vez desde la muerte de su padre, sabía lo que debía hacer. Pero el destino, como siempre, se adelantó. No vieron el ataque venir. Un silbido agudo cortó el aire, demasiado tarde para reaccionar. Explosiones sacudieron el borde del campamento. Llamas se elevaron de golpe. Flechas surcaron el cielo. Disparos desgarraron las tiendas. Gritos. Órdenes desesperadas. Niños llorando. ¡Corran!, gritó alguien. Willa buscó a Kyle, pero él ya estaba peleando. Golpeó a un atacante con el arco, giró y lanzó una flecha que derribó a otro. Las llamas iluminaban su figura, y por un instante, Willa pensó que era imposible que sobreviviera. El humo la cegó. Manos ásperas la sujetaron por los brazos. Ella forcejeó, pateó, gritó. Algo le golpeó la cabeza. El mundo se convirtió en manchas confusas. Lo último que vio fue a Kyle, con sangre en el rostro, abriéndose paso hacia ella. Luego, oscuridad. Y el ruido de cascos. El dolor llegó primero. Se deslizó en su conciencia como humo por debajo de una puerta, y después la golpeó con fuerza. Willa abrió los ojos de golpe, jadeando. Sus muñecas estaban atadas. La cuerda quemaba su piel. Todo se movía a su alrededor, como si el mundo se meciera. El olor a sudor, caballos y metal oxidado la envolvía. Por un momento no supo si estaba despierta o atrapada en una pesadilla, hasta que escuchó la voz. «Suerte tienes de no estar muerta, muchacha», parpadeó, la luz filtrándose entre las rendijas del carro de madera. Frente a ella estaba Rafe Granger, con los brazos cruzados y el revólver apoyado en su muslo. Sus ojos estaban cargados de resentimiento. «Tuvimos que sacar a 3 hombres de entre los escombros de esa aldea», dijo con voz baja. «Gente leal a Blackthorn. Buenos hombres. Muertos porque decidiste seguir a ese salvaje». Willa sintió cómo la cabeza le palpitaba, pero mantuvo la voz firme. «Murieron porque atacaron a inocentes». La mandíbula de Rafe se tensó. «Cuida lo que dices». Ella se incorporó despacio, conteniendo las náuseas. La herida en su cabeza estaba pegajosa y seca. Su vestido, desgarrado, olía a humo y sangre. Miró entre los barrotes del carro, esperando no reconocer el paisaje. Pero las primeras casas ya asomaban en el horizonte. La llevaban de vuelta a Red Hollow. La estaban llevando a casa. Aunque aquel lugar siempre le había parecido un refugio, esta vez todo tenía el peso de una celda. Willa volvió la mirada hacia Rafe Granger.
¿Qué le pasó a Kyle Redridge?, preguntó. El sheriff se inclinó apenas hacia adelante, dejando ver una mueca amarga. El indígena corrió como el perro que es. Se largó a las colinas mientras los suyos ardían. El corazón de Willa se detuvo un segundo. Mientes. Rafe se encogió de hombros. Puede ser. O puede que no. Pero una cosa es segura. No vendrá a salvarte. El carruaje dio un salto brusco, y Willa cayó contra la madera. Cerró los ojos, no por el golpe, sino para ahogar la imagen de Kale entre llamas y pólvora, extendiendo la mano hacia ella antes de desaparecer en el caos. Tenía que estar vivo. Tenía que estarlo. El carromato entró en Red Hollow bajo un sol implacable. Las calles estaban llenas de rostros tensos, crispados, ansiosos de sangre. El pueblo seguía igual, pero el aire ya no. Las mentiras habían echado raíces, crecieron descontroladas y regresaron disfrazadas de autoridad y virtud. La arrancaron del carruaje y la llevaron a empujones hasta el antiguo juzgado. Ese edificio donde su padre, Elias Hart, había impartido justicia con dignidad. Ahora era el escenario perfecto para el teatro de Cyrus Blackthorne. La encerraron en una celda angosta. La luz apenas rozaba la paja húmeda del suelo, y el frío de las paredes de piedra se le metía por los huesos. Pasaron horas. Nadie habló. Nadie trajo comida. Solo se escuchaba el tic-tac monótono del reloj al otro lado de la ventana enrejada. Finalmente, la puerta se abrió. Cyrus Blackthorne entró impecable, traje limpio, cabello plateado peinado con esmero. No tenía el aspecto de un hombre que mataba. Parecía más bien un predicador a punto de dar un sermón. Willa saludó como si visitara a una conocida. Ella no respondió. Se acercó a los barrotes. Has vivido toda una odisea. ¿Dónde está Kyle Redridge? Desaparecido, contestó él mismo. Si es listo, no volverá jamás. Willa se incorporó despacio, con la voz tan fría como el metal. Tú mataste a mi padre. Tú arrasaste su aldea. Tú lo hiciste todo, por plata y poder. Cyrus ladeó la cabeza. Tu padre era un hombre recto, demasiado recto. Obstaculizaba el progreso. ¿Llamas progreso al asesinato? Lo llamo supervivencia, replicó con calma. La gente tiene miedo. Los Lakota resisten cada vez más. Este territorio necesita orden. Y alguien fuerte que lo imponga. La sonrisa se le apagó. Eres lista, educada, civilizada. Pero si crees que ponerte del lado de un salvaje y agitar un par de papeles viejos va a cambiar algo, estás equivocada. El pueblo cree lo que yo digo. Y ahora mismo creen que estás confundida, influenciada, tal vez enferma. Una mujer enlutada. Willa apretó los puños hasta sentir las uñas clavarse. Les mostraré la verdad. No tendrás oportunidad, sentenció él, dándose media vuelta. Mañana, al amanecer, Kyle Redridge será ejecutado por la muerte de tu padre, y tú serás enviada al este con familiares para recuperarte. Lejos. Olvidada. Willa tembló de rabia. No podrás escapar de esto. Cyrus se detuvo en la puerta. Ya lo hice. La puerta se cerró de golpe. Willa cayó al suelo, con la furia latiendo bajo su piel. Quería levantarse y derribar esas barras, pero el hierro era demasiado grueso y el llavero demasiado lejano. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, alguien cabalgaba rápido entre las sombras del horizonte. Un jinete silencioso, decidido, cargando no solo armas, sino pruebas. Kyle Redridge no había huido. Había sobrevivido al fuego, a la persecución, a las cenizas del poblado Lakota, y ahora avanzaba entre las colinas con un único propósito: justicia para su gente, para el padre de Willa, y para ella. Su arco colgaba a la espalda, un cuchillo en la cintura y un fajo de documentos robados bajo el abrigo. Escrituras, cartas, órdenes firmadas por Cyrus Blackthorne. Las pruebas para destruirlo todo, pero necesitaba apoyo.
Con las primeras luces del amanecer, lo encontró. Bram Pike, antiguo ayudante del pueblo, ahora un borracho olvidado en una choza al norte. Había sido fiel a Blackthorn, hasta que empezó a hacer preguntas incómodas. Kyle golpeó la puerta. ¿Quién demon? Bram abrió y se quedó paralizado. ¿Tú? Necesito tu voz, dijo Kyle. Bram miró el paquete de papeles. Lo tomó. Leyó. Su rostro se volvió ceniza. Por esto me colgarán, murmuró. Colgarán a todos si sigues callado, respondió Kyle. El hombre lo observó largo rato. Luego destapó el frasco de whisky y lo vació sobre la tierra. Soy demasiado viejo para huir, murmuró él. Mejor lo quemamos todo. Antewilla estaba sentada en su celda, escuchando las campanas de la iglesia sonar 6 veces. El alba acerca. La condujeron por el pasillo, pasaron frente al juzgado y salieron a la plaza principal. Había una multitud reunida. Los mismos rostros que lloraron en el funeral de su padre ahora observaban en silencio como esperando un sacrificio. El cadalso se alzaba imponente en el centro, y Kyle Redridge estaba allí, con las manos atadas, el rostro amoratado, custodiado por 2 hombres armados. Willa gritó: «¡No, él! Están a punto de matar a un inocente». La G. Este hombre nos arrev. Pero antes de que el verdugo pudiera moverse, una voz tronó entre la multitud. «¡Deténganse! Todas la... Blackthorn es un mentiroso». Willa se soltó de su escolta y corrió hacia la plataforma. Bram subió los escalones, alzando los documentos. Estas y estas cartas, órdenes para provocar conflicto, para culpar a los Lakota. La M con un golpe seco. Estrelló sus manos atadas contra la cara de uno de los guardias, haciéndolo tambalear. El otro desenfundó su arma, pero Willa se lanzó hacia él, empujando el cañón hacia abajo. Un cerró. Kyle saltó, puños volaban, hombres gritaban, la gente corría. Cyrus Blackthorn sacó. Se lanzó sobre el alcalde y ambos se... «Lean los papeles. Ese hombre nos ha robado a todos». Rafe Granger avanzó con su pistwilla, recogió el arma del guardia caído y se plantó frente a Kyle. «No lo hagas», dijo ella. Granger dudó. «Tu lealtad termina hoy», añadió ella. «Juraste proteger este pueblo, no servir al hombre que lo ha estado desangrando». Finalmente Kyle Saint-Willa miró a la gente, su voz firme como un latigazo. Hubo silencio. Luego un aplauso, luego otro, y el sol apare. Y por PRI. El sol subía sobre Red Hollow, proyectando sombras duras sobre la plaza todavía marcada por el caos. El cadalso, intacto ahora, parecía un recuerdo amargo de una justicia que casi mata a la sangre. Ya estaba seca en las tablas, pero el aire seguía cargado, no de miedo, sino de expectativa. Dentro del juzgado, una tormenta se estaba formando. Willa estaba en la sala principal, el diario de su padre en una mano, los documentos robados en la otra. Su vestido, desgarrado y manchado de hollín por la emboscada, colgaba como si fuera un estandarte de guerra. Su cabello suelto, su expresión afilada como una navaja. Bram Pike, el antiguo alguacil que había arriesgado la vida para decir la verdad públicamente, se mantenía a su lado. Ya no eran fugitivos, ahora eran la resistencia. «Quiero que todos estos papeles se lean en voz alta», ordenó Willa. «Todos deben saber lo que Blackthorn ha ocultado. El alcalde, aún adolorido por el golpe y la humillación de ser derribado frente a todo el pueblo, estaba encerrado en la misma celda donde antes había puesto a Kyle. No había dicho palabra desde su arresto, pero sus ojos seguían cada movimiento con veneno silencioso. Rafe Granger, despojado de su placa por decisión unánime del pueblo, vigilaba la entrada con un rifle, atento a cualquier intento de rescate por parte de los leales a Blackthorn. Red Hollow había cambiado de un día para otro, y nadie sabía cómo. Nadie comprendía aún hasta qué punto llegaba la sombra de Cyrus Blackthorn.
Kyle Redridge desplegó el primer mapa sobre la mesa del juez. Este es el territorio del que hablamos, explicó. Reconocido como Tierra Lakota en el Tratado del 27, ratificado, olvidado, y luego reclamado por Elias Hart después de la sequía. Aún así, sus propios registros muestran que su intención era devolverlo cuando la tierra sanara. Willa dio un paso al frente. Mi padre nunca quiso una mina. Decía que ese suelo estaba enfermo, en el espíritu y en la tierra misma. Pero Blackthorn vio plata. Y para quedarse con ella, necesitaba quitar de en medio al único obstáculo. Ese obstáculo era mi padre. El cuarto quedó en silencio. Bram Pike abrió una carta manchada por el agua, pero aún legible. Aquí hay una orden directa de Blackthorn para sus hombres, dijo. Nombra a Elias Hart como un estorbo y autoriza una solución permanente. Después desplegó otra nota, prueba de que Blackthorn pagó a hombres para provocar el conflicto con los Lakota. Los ataques no fueron casuales, fueron preparados. Un murmullo recorrió a los presentes. Jax Mercer, el herrero del pueblo, avanzó con el ceño fruncido. Perdí a mi hermano en el ataque a la aldea, dijo. Murió creyendo que vengaba a Hart. Y ahora dicen que todo fue una mentira. Willa se giró hacia él. No fue culpa tuya. Todos fuimos engañados. Cada uno de nosotros. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. ¿Y ahora qué hacemos? Kyle respondió antes que nadie. Honrar a los muertos. Y dejar de fingir que la línea entre colono y Lakota es una muralla. No lo es. Mi gente quiere paz. Queremos lo que nos prometieron. Tierra, respeto. Nada más. El herrero asintió lentamente. Pues empecemos por dárselo. La noticia se esparció velozmente. Para el atardecer, medio pueblo estaba reunido frente al juzgado. Algunos llevaban aún la ropa con la que, horas antes, habían ido a colgar a Kyle. Otros cargaban rifles, indecisos, pero nadie se marchó. Querían respuestas. Quizá buscaban redención. Kyle se plantó ante ellos, con Willa y Bram Pike a su lado. Este pueblo debe decidir lo que quiere ser, dijo. Pueden volver al miedo, al odio, a las sospechas, o pueden elegir la verdad. Willa habló entonces. Ustedes conocieron a mi padre. Sabían lo que defendía. Murió protegiendo esta tierra, no de los Lakota, sino de la codicia que nació dentro de nuestras propias puertas. Si estuviera aquí, les suplicaría que dejen de pelear, que empiecen de nuevo. Una anciana, Maeve Holloway, levantó la mano desde la primera fila. ¿Y la justicia? Kyle inclinó la cabeza. Cyrus Blackthorn responderá por lo que hizo. Pero castigo solo no va a sanar esta tierra. Eso nos toca a todos. La mujer bajó la mano murmurando. Entonces empecemos. Cuando la multitud se dispersó para prepararse para la asamblea del día siguiente, el juicio de Blackthorn, Willa y Kyle se retiraron a las afueras. Una cabaña vieja, tragada por la pradera, sería su refugio temporal. Dentro, el fuego chisporroteaba suavemente. El silencio entre ellos no era incómodo, sino espeso, cargado de recuerdos, de todo lo que habían perdido y de lo que aún podían ganar. Willa apoyó los brazos en la ventana mirando la inmensidad negra. Tenías razón, dijo. Necesitábamos pruebas, pero nunca imaginé que nos costaría tanto encontrarlas. Kyle se movió desde la silla junto al hogar. La verdad siempre tiene un precio. Ella giró hacia él. ¿Te arrepientes? No, respondió. Porque me trajo hasta aquí. Willa caminó despacio hacia él. Sus pasos eran casi un susurro sobre el suelo de madera. Cuando se arrodilló frente a él, tomó su mano, acariciando las cicatrices antiguas que cubrían sus dedos. Antes creía que la justicia salía de un tribunal, de jueces, leyes, sellos. Pero ahora, su voz se quebró. Ahora has visto lo que realmente es, dijo él. La justicia es torpe, duele, sangra, pero también cura.
Kael tomó su mejilla y ella se dejó llevar cerrando los ojos. El beso que compartieron no fue el de dos amantes en medio de una guerra, sino el de dos almas rotas que, después de perderlo todo, se atrevían a creer otra vez. Era lento, tierno, lleno de una esperanza que ninguno había tenido el valor de nombrar. Cuando se separaron, Willa apoyó la cabeza en su pecho. ¿Crees que la gente creerá la verdad? Ya creen, respondió él. Tú les diste algo en lo que creer. Ella sonrió suavemente. Entonces quizás sobrevivamos a todo esto. Pero ambos sabían que sobrevivir no sería sencillo. A la mañana siguiente, todo el pueblo se reunió en la plaza. Cyrus Blackthorne fue llevado con grilletes, el rostro pálido, los labios tensos. Por primera vez, parecía pequeño, vencido. El juicio no tardó. Declararon Bram Pike, el herrero Jax Mercer, Willa Hart, incluso Rafe Granger, quien por fin entregó su placa y admitió su complicidad. Los documentos lo confirmaron todo. La gente de Red Hollow escuchó, debatió y votó. Cyrus Blackthorne fue declarado culpable, aunque sorprendentemente no recibió la sentencia de muerte. No vamos a convertirnos en lo que él fue, dijo Willa cuando la decisión quedó fijada. Dejemos que la ley haga lo que siempre debió hacer, no lo que él convirtió en arma. El antiguo alcalde fue exiliado hacia el este, escoltado, sin derecho a regresar jamás. Sus tierras quedaron confiscadas, y los títulos robados ardieron en el centro de la plaza. Los Lakota fueron reconocidos oficialmente como guardianes del territorio del norte, la tierra que siempre les había pertenecido. No era el final, pero sí un comienzo. Aquella noche, durante la pequeña reunión para honrar a los muertos, colonos y Lakota por igual, Willa se quedó junto a Kael Redrich bajo un cielo sembrado de estrellas. Niños corrían por la hierba y antiguos enemigos conversaban como vecinos cansados de pelear. Era frágil, incierto, pero auténtico. ¿Crees que mantendrán la paz?, preguntó Willa. Kael la miró, rodeando sus hombros con un brazo. Lo intentarán. Con eso basta por ahora. Ella apoyó la cabeza en él. Te quedarás, ¿verdad? Esta tierra es mi sangre, asintió. No volveré a abandonarla. Entonces yo tampoco. El fuego se reflejaba en sus ojos mientras el último canto se apagaba y el amanecer se acercaba. Y cuando las primeras luces cubrieron el valle, la gente de Red Hollow empezó a caminar hacia el futuro, dejando atrás el odio paso a paso. El viento arrastró el olor a salvia y pino sobre las llanuras abiertas, esa clase de aire limpio que solo aparece después de que algo se rompe, y luego se recompone. Red Hollow nunca había estado tan tranquila, sin disparos, sin campanas fúnebres, solo silencio. Y a lo lejos, el eco suave de un tambor Lakota. Un nuevo día había comenzado. Willa se encontraba en lo alto del risco, mirando el pueblo y el campamento Lakota más abajo. Tenía las manos cruzadas frente a ella, el vestido azul bailando con la brisa. Desde allí podía distinguir los bordes chamuscados del bosque, huellas del último ataque. Pero ya despuntaba el verde. La vida regresaba. No había hablado mucho esa mañana, no hacía falta. Escuchó pasos suaves detrás de ella, y sin girarse, supo quién era. Otra vez pensando, murmuró Kael con su voz tranquila. ¿Y cuándo no?, respondió sin apartar la mirada del horizonte. Él se puso a su lado cruzando los brazos mientras contemplaba la tierra. Se ve diferente. Es diferente, susurró ella. Por tu culpa. Kael negó con la cabeza. Por culpa de nosotros. Pasó un largo momento antes de que Willa volviera a hablar. Antes, cuando miraba estas tierras, solo pensaba en lo que podía construirse aquí, cercas, casas, vías de tren, campos. Pero ahora veo otra cosa, algo que no entendí hasta que caminé en tu mundo. Kael sonrió apenas. La tierra no pertenece a nadie. Somos nosotros quienes pertenecemos a ella. Willa se volvió hacia él, seria.
y ahora es momento de demostrar que lo creo. ¿De qué hablas? Ella abrió su bolso y sacó un rollo de pergamino, entregándoselo con cuidado. Kael lo desenrolló. El sello. La firma. Es el título de la propiedad de mi padre, dijo ella, incluyendo las tierras en disputa. Todo. Él levantó la vista, sorprendido. Willa, no lo estoy regalando, aclaró. Lo estoy devolviendo. A tu gente. No como limosna, no como favor, sino porque nunca fue realmente nuestra. Mi padre lo sabía. Creo que intentaba corregirlo. Yo quiero terminar lo que él empezó. Kael la observó largo rato, mientras el viento le movía el cabello. Esto lo cambia todo. Eso espero, susurró ella. No tienes por qué hacerlo. Sí que tengo. Abajo, en el campamento Lakota, la gente empezaba a reunirse para la ceremonia, no con ira, sino con expectación. Un nuevo capítulo aguardaba. Kael enrolló el documento con cuidado y lo guardó en su cinturón. Cuando te vi por primera vez, dijo, pensé que no eras más que la hija de un colono, con fuego en los ojos y un mundo que creía conocer. Ella arqueó una ceja, y él se inclinó un poco más. Ahora sé que ese fuego no viene de la ignorancia. Viene de algo más salvaje, más sagrado. Willa se sonrojó, pero no apartó la mirada. Siempre eres así de poético antes de una ceremonia tribal. Él sonrió de medio lado. Solo cuando importa. Caminaron juntos cuesta abajo, sus manos rozándose hasta entrelazarse sin pensarlo, sin resistencia. La tensión que antaño existió, una cuerda tirante entre dos mundos enemigos, se había transformado en algo raro, precioso, algo ganado. Al entrar al campamento, la gente se abrió a su paso, inclinando la cabeza con respeto, reconociéndolos no solo como sobrevivientes de una guerra, sino como portadores de paz. El centro del asentamiento había sido transformado. Altos postes formaban un círculo cubierto con telas bordadas con símbolos de unión. El águila, el caballo, el río. Piedras marcaban el perímetro, y en medio ardía un pequeño fuego rodeado por 4 ancianos vestidos ceremonialmente. Willa se detuvo al borde del anillo. Kael apretó su mano con suavidad. Te han pedido a ti, a nosotros. Te quedaste a mi lado cuando era más fácil huir. Elegiste la verdad. Eso te hace parte de este camino, si así lo deseas. Su corazón golpeaba fuerte cuando avanzó con él. Los ancianos asintieron, y la ceremonia comenzó en lengua lakota. Los tambores fueron los primeros, un compás lento, profundo, que recordaba al latido de la tierra. Después llegaron los cantos, graves y envolventes, llevando palabras antiguas hacia el cielo despejado. Una anciana avanzó y entregó a Willa un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. Al abrirlo, vio una pulsera tejida con tendones y cuentas rojas y blancas, con una pluma negra en el centro. Lleva en sí la memoria de 2 mundos, dijo la anciana en un inglés marcado, y camina entre ellos con valentía. Honra la tierra y trae equilibrio. Kael recibió otro paquete, una pulsera gemela, pero con los colores invertidos. Él la ató a su muñeca y luego miró a Willa. ¿Puedo? Ella extendió el brazo. Los dedos de él, firmes y serenos, aseguraron el brazalete en su piel. Ambos levantaron sus muñecas hacia la luz. El anciano alzó la mano. No están unidos por sangre ni por leyes, están unidos por la verdad, y eso es más fuerte. Willa miró a Kael. ¿Y ahora qué ocurre? Él sonrió. Ahora caminamos juntos. Cuando la ceremonia terminó y la gente empezó a compartir comida, a cantar y a reír con una alegría tímida pero renacida, Willa y Kael se alejaron del círculo, de la aldea, y pasaron junto a las tumbas donde descansaban Elias Hart y los guerreros Lakota. Sus nombres ahora grabados en la misma piedra. Volvieron a subir la colina donde todo había comenzado, el lugar donde la confianza había surgido entre humo y furia. No sé qué traerá mañana, susurró Willa.
Nadie lo sabe, respondió Kyle, pero no vas a enfrentarlo sola. No, dijo ella con firmeza. No quiero hacerlo sola. Se quedaron allí observando el sol descender, tiñendo de oro la tierra que ahora compartían, no como enemigos ni como símbolos, sino como dos almas que, entre los escombros, habían elegido construir algo nuevo. Abajo, Red Hollow respiraba. Niños jugando en las calles, caballos pasando por los comercios abiertos. La horca había desaparecido, reemplazada por un espacio para reuniones y música. La línea que alguna vez dividió a colonos y nativos seguía ahí, tenue, frágil, pero cada día se borraba un poco más. Esa noche, un fuego volvió a encenderse en la pequeña cabaña que ahora llamaban hogar. Willa se sentó al borde de la cama, deshaciendo las trenzas de su pelo mientras Kyle avivaba las brasas. El silencio era pleno, no vacío, un silencio ganado. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó ella de pronto. Él se giró. No. ¿Y tú? Willa negó. Ya no. Kyle se acercó y se arrodilló frente a ella, apoyando las manos sobre sus rodillas. Pudiste quedarte callada, pudiste haberte protegido, pero no lo hiciste. No podía, susurró ella. Y me alegra. Ella se inclinó y lo besó, lento, lleno de promesas que apenas comenzaban a tomar forma. Afuera, el viento movía las ramas. Un búho cantó a lo lejos. Y bajo el cielo inmenso de la frontera, dos almas descansaron no en victoria, sino en verdad. Porque la verdad había sobrevivido, el amor también. Y mientras las estrellas volvían a su sitio sobre Red Hollow, una cosa era segura: habían creado algo que ningún fuego podría destruir. A veces, las batallas más duras no se pelean con armas, sino con la verdad, con el amor, y con el coraje de desafiar las mentiras que nos enseñaron a creer. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Willa Hart? ¿Habrías dejado atrás todo por lo que era correcto? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Y si esta historia te movió, no te vayas lejos. Otra te espera ya mismo, llena de secretos, pasión y giros inesperados. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.